Hablo de la ley aprobada en el Parlamento para que delincuentes juveniles, 16, 17 años, sean imputados como adultos. Lo que hasta ahora el Código Penal peruano reconoce como infractores, después de la aprobación de esta ley, pasa a ser ya este tipo de, esta franja de edad, 16, 17 años, a ser delincuentes con total responsabilidad penal. ¿Y quién protesta? ¿Quién levanta la voz? ¿Quién cuestiona esta medida aprobada en el Parlamento? El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ¿eh? Levanta una voz de alerta y dice, ese no es el camino. Eso no va a corregir la delincuencia en el Perú. Vamos a conversar precisamente con Beatriz Gamarra, ella es oficial de protección de UNICEF, y entendemos que hay una clara oposición a esta norma, pero quisiera, señora Beatriz, que nos pueda dar un estado actual de la norma, porque se aprobó en 2 votaciones, pero hoy por hoy ya puede un juez o un fiscal procesar a un menor a un joven de 16 o 17 años como un delincuente. ¿Qué falta para eso? ¿Se tiene que hacer algo más se tiene que diseñar la norma? Cuénteme el estado actual y después vamos al debate de fondo. Bienvenida, Beatriz Gamarra, de UNICEF. Gracias, Santiago. Buenas noches. Sí, en relación al estado de la norma en el Congreso, esta norma efectivamente ha sido aprobada en 2 votaciones. Sin embargo, se han presentado 3 reconsideraciones. Hay 3 congresistas que han presentado que la segunda votación sea sometida a una reconsideración. Entonces, está en este momento sujeta a esta votación, que puede programarse para esta semana, la próxima semana, no lo sabemos, antes de que la autógrafa pase al Poder Ejecutivo para que sea ratificada u observada. De ser observada, regresaría al Congreso para que vuelva a ser analizada. Si no, ya sería, ahí recién estaría aprobada y sería una norma, ¿no? Correcto, entonces está de momento pausada por la opción de que se reconsidere esta segunda votación que se dio primero el 17 de octubre y después el 7 de noviembre, ¿verdad? Ahora, quería también entender cuál es la posición de UNICEF en esto, porque claro, no sorprende que el espacio de Naciones Unidas para la defensa de la infancia levante la voz, ¿no? Pero en este contexto en el que se ve que otros países van por una política de mano dura, van por una política de castigar duramente el delito, ustedes sostienen que este no es el camino, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué piensan que esto está mal? Que bajar la edad de imputabilidad no es la solución a la delincuencia. Claro, Santiago. La preocupación de UNICEF básicamente radica en que los estados que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño están obligadas por sus principios, derechos y garantías que ahí se establecen. La Convención define que para efectos de sancionar a los adolescentes, estos deben ser sancionados, juzgados en un sistema de justicia penal adolescente especializado, el sistema penal juvenil. Entonces, establece que en un rango de edades que va hasta los 17 años, que es la edad que cubre la protección de la Convención, y a partir de los 14 años, que es la edad que ha establecido la normativa peruana, se deben juzgar bajo ese régimen, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño toma este mandato, si se quiere, en base a reconocer que los estados que mantener la seguridad es un objetivo legítimo de los estados, ¿no? Pero que este objetivo debe cumplirse con sujeción a las obligaciones de respetar los principios y las garantías de la justicia penal juvenil que establece la Convención. Entonces, preocupa, esa es la principal razón por la que causa preocupación. En relación a las respuestas que dan otros países,
A nivel de la región América Latina, no existe otro que juzgue a los adolescentes como adultos, ni que los sancione como adultos, ni que adolescentes permanezcan en cárceles de adultos. Eh, eh, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que efectivamente hay países que se apartan de la convención y lo hacen, pero son básicamente algunos países de África, algunos del mundo árabe, algunos del Caribe, pero ninguno en la región América Latina. En realidad en América Latina normalmente los temas que se plantean es la reducción de la edad mínima. Esto que en Perú está establecido en 14 años, hay países que han reducido la edad a 12 años, incluso más bajo que esa edad, y la recomendación siempre es que esté de 14 hacia arriba. Entonces, generalmente las medidas, las políticas punitivas, lo que hacen en los países de la región es eso, reducir la edad y ampliar la duración de la privación de libertad. Pero juzgar y sancionar a adolescentes como adultos y en cárceles de adultos en la región no lo hay. De aprobarse esta norma, Perú sería el primer país en la región que lo... Interesante esa perspectiva, sobre todo en la región, ¿no? Porque, claro, el caso de Perú puede haber sido también visto por los políticos como un momento donde la delincuencia se está descontrolando, donde la imagen que llega, por ejemplo, de zonas del país donde operan organizaciones criminales que probablemente utilizan a estos menores de edad, ya es una realidad con la que la sociedad tiene que lidiar, y los políticos, intentando resolver esto, terminan votando a favor de esta norma. Pero ¿por qué consideran que no es efectiva? ¿Por qué consideran que no resolvería el problema de la delincuencia castigar como adultos a menores de 16 y 17 años? Por ejemplo, un sicario de 16 años en Trujillo, que probablemente obedeciendo una orden, pero con la acción misma de empuñar un arma y quitar una vida, ¿por qué esta ley no permitiría algo de justicia para las víctimas, por ejemplo, de ese sicario juvenil? Señora Beatriz, vamos a recuperar la comunicación con Beatriz Gamarra, representante de UNICEF, y le preguntaba yo, efectivamente, porque recuerdo ahora el debate acalorado de los congresistas diciendo: si a los 16 años puedes agarrar un arma y puedes disparar, mereces ir a la cárcel y ser tratado como adulto. Pero puedo entender también la posición de UNICEF, que facilita un dato, porque dentro de las comunicaciones que han hecho, dicen, por ejemplo, que de acuerdo con datos de la Fiscalía, la participación de adolescentes en la criminalidad total del Perú para el 2023 representó el 1,5%. Y 98,5% de adultos. Entonces, claro, si tenemos esta data que facilita UNICEF, y creo que ya tengo de regreso a la señora Beatriz Gamarra, podemos entender por qué levantan la voz de protesta en UNICEF y dicen: oye, esto no va a resolver, porque finalmente 98% de los delitos son cometidos por adultos y un 2% por adolescentes. Pero mi pregunta iba también por finalmente cómo encontramos justicia para las víctimas de lo que puede ser una delincuencia juvenil creciente en algunas zonas del país, como Trujillo, por ejemplo. Le ponía el caso de los sicarios adolescentes. Sí, mire, lo cierto es que la respuesta a la criminalidad adolescente es real, que los adolescentes cometen delitos y que hay zonas en las cuales esto se exacerba y los delitos cada vez son más violentos. Una sola política no va a resolver el problema. Lo que se requieren son políticas multisectoriales que refuercen los diferentes ámbitos donde se desarrollan los adolescentes, principalmente los más vulnerables. Y para aquellos que cometan delito dentro de la justicia penal juvenil, lo que se necesita es que el Estado evalúe los casos concretos y donde sea necesario extreme y se tenga una intervención más intensiva con personal y profesionales altamente calificados y especializados para que puedan abordar el tema. En Perú estamos dando inicio a la justicia restaurativa,
Y esta justicia restaurativa es la que permite la intervención tanto con las víctimas como con los adolescentes. Entonces, desde UNICEF hemos apoyado al Programa Nacional de Centros Juveniles a incorporar las primeras herramientas de justicia terapéutica y de justicia restaurativa para la intervención con los adolescentes y las adolescentes que se encuentran privadas de libertad. El Ministerio Público tiene un programa de justicia restaurativa, entonces se están sentando las bases para el... Justicia aprobó la política nacional del adolescente en conflicto con la ley penal, y esta política establece por primera vez un eje para poder prevenir la participación de los adolescentes en la criminalidad, precisamente en estas zonas como las que señalaba usted, Santiago. Lo que se requiere es que el Estado destine los recursos para que esto se pueda poner en marcha y que se pueda ir avanzando en ese camino, porque en el mundo existe evidencia de que la respuesta que se da funciona. Incluso Perú, la información que ha proporcionado el Programa Nacional de Centros Juveniles para el año 2023 es que ellos tienen un porcentaje de reingresos a los centros juveniles del 7%. El 7% de los adolescentes vuelve a cometer un delito y reingresa al centro. Para los chicos que cumplen medida en medio libre, que están en sus casas y que asisten a diferentes programas que les ofrecen los servicios de orientación adolescente, ha sido del 4%. Y este dato lo que nos dice es que es más efectivo y más eficiente el tema del trabajo con los adolescentes en medio libre, pero que además hay un porcentaje alto de adolescentes que no están regresando a los centros juveniles, ¿no? Ese es el dato que tenemos a mano en relación a aquello que funciona para poder atender e intervenir con los adolescentes. Claro, se entiende que en este caso la perspectiva es de vamos a recuperar a estos adolescentes infractores, ¿no? Vamos a restaurarlos y a reintegrarlos a la sociedad. Y usted lo que nos está diciendo es más fácil recuperarlos y no tratarlos como adultos, porque más bien lo que... Sí. Hay que entender que también hay una sanción de por medio. Hay un juez de por medio, un juez especializado, un juez que ordena una privación de libertad, un juez que ordena una sanción en la cual el adolescente tiene que acudir a un servicio. Pero adicional al tema de la sanción, el objetivo principal es la reinserción social y que no vuelvan a cometer los delitos. Entonces, eso hay que tenerlo en claro, porque el tema de la imputabilidad, los adolescentes son imputables, son responsables de los actos que cometen y obtienen sanciones, pero adicionalmente hay una consideración al tema del proceso de desarrollo en el que se encuentran, en la cual se determina que es posible trabajar con ellos. Si se trabaja fuertemente, se les puede reinsertar. Básicamente esto tiene que ver con lo que las neurociencias ahora generan evidencia, que en la adolescencia, luego que se produce la poda sináptica, lo último que se termina de desarrollar en el cerebro son todas las conexiones neuronales de la corteza prefrontal, que son aquellas las que nos permiten prever el riesgo, planificar a futuro, y justamente esa es la parte que no se ha desarrollado en los adolescentes. Pero sin embargo la adolescencia se convierte en una segunda oportunidad, segunda ventana de oportunidad en la vida de las personas en general, por la gran plasticidad que tiene el cerebro para aprender. Entonces, si esa capacidad de aprender la van a desarrollar dentro de una cárcel junto con adultos, justo en un momento en el que están desarrollando su identidad, toda esa capacidad la van a utilizar para aprender del crimen, para poder sobrevivir en medios violentos y dentro de toda esta situación. Entonces, la apuesta de la convención es más bien otorgarles todos los mecanismos, todo aquello que ellos necesiten para que puedan realmente tener estímulos adecuados para que garanticen su pleno desarrollo, ¿no? Esa es la apuesta y eso es la excelencia, y eso es lo que caracteriza una justicia penal juvenil especializada. ¿Y qué pasa con el manejo de estos centros de rehabilitación para jóvenes, ¿no? De estos centros de detención de infractores? El manejo allí, ¿UNICEF ha monitoreado o ve cómo maneja el Perú este tipo de espacios para poder tener allí internados a jóvenes que cometan delitos? Finalmente porque
puedo entender que las cárceles terminan siendo nefastas y hasta comprometiendo el futuro de un adolescente juvenil, ¿no? Pero el centro de reformación, que tendría que ser ese espacio, ¿está siendo bien manejado en el Perú? Porque por allí también puede venir la solución al problema, ¿no? O sea, manejen bien esto, pongan presupuesto aquí, pongan especialistas para que no terminemos con las noticias de se escapan de Maranguita, salen y vuelven a entrar infinidad de veces a esos centros de rehabilitación. Ahí hay varias situaciones. La misión de UNICEF es acompañar al Estado en realidad en el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo tanto no hacemos monitoreos, pero sí acompañamos al Ministerio de Justicia y al Programa Nacional de Centros Juveniles para seguir fortaleciendo el trabajo, desarrollando herramientas para profesionalizar la intervención. Sin embargo, el tema clave aquí es el tema del presupuesto. El tema es que estos centros requieren contar con presupuesto para poder cumplir con esta tarea de la manera más eficiente. Si no cuentan con presupuesto y con personal especializado, el trabajo se convierte más bien en contención para evitar la violencia, las fugas, botines y todo esto, y se pierde la otra finalidad. Porque mucho de la cultura de los centros juveniles también viene dada por la cultura, aparte de la cultura carcelaria, y lo que se intenta es eliminar algunos de esos elementos para poder asegurar la reinserción, el adecuado trabajo con ellos, ¿no? Correcto. El trabajo con las familias y el trabajo para que puedan insertarse. Hay experiencias exitosas también con empresas, diversas empresas que emplean a estos grupos de chicos. Ayer, en una reunión, el director de Protacef nos contaba la experiencia con la empresa Vidas, que tiene en este momento empleado a 16 jóvenes y adolescentes, 6 de ellos que todavía están en el centro juvenil, ¿no? Lo cual nos dice que efectivamente funciona, pero para que funcione requiere determinadas condiciones y básicamente van determinadas por el tema de otorgarles la prioridad, ponerlos en el foco y poder darles el presupuesto que se requiere, ¿no? Y ahí entonces tiene un importante. Bien, Beatriz Gamarra, oficial de protección de UNICEF, explicándonos la posición de esta entidad, de este Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que precisamente busca eso, ¿no? Levantar una voz en medio de un momento donde los políticos están yendo hacia la mano dura, hacia esta ley que castiga penalmente a jóvenes de 16 y 17 años. Gracias, gracias señora Beatriz Gamarra por su tiempo. Buenas noches. Bueno amigos, complejo el tema, y creo que la tendencia es esa mano dura, ¿no? Pero es importante dar espacio para voces que te dicen, oye, mira esta cifra, 2% de los delitos los cometen adolescentes, 98% adultos. ¿A dónde vamos? También me pareció importante este argumento. En esos momentos, en esa edad, la persona está desarrollando este sistema de medición, de calibración de riesgos, ¿no? Y si probablemente metes a la cárcel a un joven de 16 años, termine calibrando ese sistema para mal, ¿no? Y allí lo terminas privando de por vida o condenando de por vida a un destino en el AMPA, en el delito. ¿Ah? Hay que pensar, creo, largamente lo que hacemos con jóvenes y adolescentes, ¿no? Son el futuro. Son el futuro.